Jesús, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, este día que nos diste, Señor, para culminar un día, Señor, escudriñando la palabra y pidiéndote, Señor, que traigas revelación a nosotros. Te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que por distintas razones no han podido conectarse, se encuentren en una buena condición, Señor, y que tú los guardes, Padre. Los que estamos en estos momentos, Señor, atendiendo tu grupo, Señor, también te pedimos que disponga nuestros corazones, nuestra mente, y que disponga nuestro espíritu, Padre Santo, para comprender mejor tu palabra. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que nos guardes, Padre, y que traigas revelación a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Muy bien. Estamos desarrollando el tema La visión de Cristo juzgando al mundo. Este tema se va a llevar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. Durante todos estos capítulos lo vamos a estar estudiando profundamente. La semana pasada, el viernes, que estuve explicándoles a ustedes, la razón del Apocalipsis a partir del capítulo 4 es solamente uno, y es que el pueblo de Israel vuelva otra vez a la casa de su padre. Ese es el propósito. La iglesia ya no va a estar. Y vamos a estar estudiando, todavía nos queda que el hermano Hermes termine la iglesia de la Odisea, que tiene que ver mucho con la iglesia de Colosas, del libro de Colosenses, donde había mucha falsa doctrina y había mucha teología humana y filosofías de hombres. Entonces, vamos a estar estudiando muchas cosas a la vez. Obviamente, ya a partir de aquí, de este estudio en adelante, hay que profundizar bastante, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Entonces, los temas que vamos a tratar hoy para tratar de concluir esta primera parte, nos vamos a meter bastante profundo en algunas de las cosas que se necesitan saber con el único propósito de que el Señor nos revele a nuestro corazón la labor que nosotros debemos de desarrollar para alcanzar a los perdidos. Vimos la semana pasada que de acuerdo a lo que había dicho Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, primero iban a entrar los gentiles al reino de los cielos, que sería el rapto, y posteriormente iba a ser todo el pueblo de Israel. También estuvimos hablando en algunas escrituras en el libro de Sofonías, por ejemplo, capítulo 1 del versículo 8 en adelante, de lo que se trataba también la gran tribulación. Hablamos también de que al final había un remanente que el Señor iba a recuperar y estaba en Zacarías 13, versículos 8 y 9, donde dice que solamente un tercio de la nación de Israel se salvará. Estuvimos hablando de que Dios no nos puso a nosotros para la ira, sino que nos puso para salvación. Estuvimos hablando de qué se trataba la ira de Dios. Estuvimos hablando también de que iba a haber una tribulación y que en esa tribulación es donde Dios iba a castigar a los pecadores y también a los judíos que no creyeron en él. Este tema lo vamos a seguir desarrollando durante todo este rato. Y finalmente terminé explicando lo de la ira de Dios, que la ira de Dios no es para los escogidos, porque Jesucristo vino casualmente a librarnos a nosotros de la ira de Dios. Hoy vamos a empezar en la página número 3, Hermes. Muchas de las cosas las voy a saltar. No, la anterior. Ah, sí, perdón. Perdón, esa, en la página 3. En el punto B, donde vamos a arrancar, vamos a dar inicio en el punto B, donde dice: Dios ha prometido guardarnos de la hora de la prueba que vendrá. Aquí es muy importante tener nosotros el siguiente concepto. Durante todo el desarrollo del Nuevo Testamento, Dios no le dice a la iglesia que va a pasar una tribulación ni una gran tribulación. Durante todo el desarrollo de la iglesia, el Señor dice que Él nos librará de la ira. Cuando ya estamos hablando en el Apocalipsis, el Señor lo vuelve a repetir otra vez en la iglesia de Filadelfia.
Y él le dice, como dice ahí Apocalipsis 3:10, dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, no dice te expondré, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Guardar significa apartar, guardar significa no permitir que, guardar significa no tenerlo en una prueba para tenerlo guardado como el pueblo de Israel y después liberarlo de la muerte, porque no es cierto. Durante la tribulación y la gran tribulación, millones de personas irán a morir. Y esas millones de personas, los que mueran durante la tribulación, que creyeron en el Señor, tanto judíos como gentiles, los van a resucitar al final, que no es la resurrección a la que la iglesia está expuesta. Y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Ve que hay una coma y está separando dos frases. La primera frase dice que él va a librar a su pueblo de la hora de la prueba. Dice, ¿para qué? Dice, para probar a los que moran en la tierra. O sea, aquí hay dos escenarios diferentes. Uno de esos escenarios va a ser en el cielo y otro de esos escenarios va a ser en la tierra, y son paralelos. Son paralelos. Lo que la iglesia ve desde el cielo es lo que está ejecutando en la tierra. Lo que en estos momentos Juan hizo fue que el Señor lo llevó al cielo y le enseñó el final de los tiempos, y Juan ya vio el final de los tiempos, que eso aparece en San Juan 21. Cuando Pedro le dijo, ¿y qué de Juan? Y el Señor le contestó, ese es mi problema, le dijo el Señor. Yo voy a hacer que él llegue hasta el final y que él pueda ver el final de los tiempos, que es lo que nos está narrando a nosotros directamente el apóstol Juan. También para aclarar un poquito más este periodo de tiempo, en el libro, perdón, en Primera de Corintios, nosotros tenemos bajemos un poquito más, Hermes. Cuando empezamos a leer el versículo 51, dice el Señor: he aquí os digo un misterio. El Señor va a revelarnos un misterio. Un misterio será revelado a la iglesia y va a ser entendido por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es el siguiente. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque cuando se produzca el rapto, muchos habrán muerto en ese momento en Cristo Jesús, y estará una iglesia que no ha sido raptada. Entonces se refiere a que muchos que ya murieron y creyeron en Cristo van a ser resucitados, y los que no han muerto en Cristo Jesús, sino que los que están trabajando en Cristo Jesús en ese momento van a ser raptados. Entonces hay dos condiciones: uno, los que murieron en Cristo Jesús van a ser resucitados y van a ser llevados en el rapto, y dos, aquellos que creen en Cristo Jesús, están laborando, haciendo la labor que el Señor les encomendó, también van a ser llevados. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Acuérdense que hablamos de la transformación. Filipenses 3:21 dice que nosotros, en el momento que muramos, este cuerpo que nosotros tenemos en este momento, que es el cuerpo donde muere el pecado, donde el pecado ha ejercido su poder, va a ser transformado. Nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo como el que tuvo Jesucristo cuando Jesucristo se apareció en el aposento alto donde estaban los apóstoles reunidos. Vamos a ser transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ahí está, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que ya murieron y descansan van a ser en ese momento transformados, y nosotros igualmente también en un cuerpo que es incorruptible. Esto lo que nos lleva a nosotros a pensar es que nosotros no vamos a pasar la tribulación. Eso está claro. Nosotros no la vamos a pasar la tribulación. Voy a poner un ejemplo. Dice, hay diferencia entre la hora de un partido de fútbol y el partido de fútbol. El partido es a las 11, pero nada tiene que ver que el partido sea a las 11 con la ejecución del partido. Son dos cosas muy distintas. Una cosa muy distinta es la hora a la que nosotros vamos a merendar, y otra cosa es la merienda.
Una cosa es la hora de la tribulación y otra cosa es lo que se va a pasar en la tribulación. Son dos cosas diferentes. Nosotros no vamos a pasar la tribulación. No sé si este concepto les queda claro, pero estas escrituras que estamos viendo aquí, las tres que hemos visto hoy, tienen un solo propósito y es indicarle al pueblo de Dios que de acuerdo a la promesa que está en Apocalipsis 3:10, nosotros no vamos a pasar la tribulación. No hay manera en que nosotros la pasemos. Y los que están muertos van a resucitar en un cuerpo incorruptible y los que están en vida van a ser transformados a un cuerpo incorruptible y seremos llevados a la presencia del Padre. Entonces, cuando la iglesia de Cristo es llevada al cielo, cuando la iglesia es llevada al cielo, van a haber dos escenarios diferentes. Y el próximo viernes vamos a estar estudiando varios personajes que aparecen en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que son básicamente los cuatro seres vivientes. Estaremos hablando también de los 24 ancianos y estaremos hablando de lo que es la corte celestial. Para lo que les pido desde ahora, que por favor se lean bien Apocalipsis 4. Es bastante corto. Marque todo lo que usted crea que no entiende, porque si yo no lo explico, usted me lo puede preguntar y se lo vamos a aclarar. Para no llegar nosotros a una lectura o a explicar un tema que ustedes no manejan bien. Léalo y léalo y léalo muchas veces, porque cuando usted lo va a leer, cuando usted lo lee, usted dice, ¿qué quiere decir esto? Usted lo va a subrayar y lo va a apuntar y de varias veces de leerlo, la pregunta le va a quedar bien formulada y usted va a quedar también con su pregunta de una manera bastante consistente. Elmer, yo te mandé ahí ahorita unas escrituras que fueron las primeras que te mandé. Ok, ok, vamos a ver. No, esa es las otras. Que están ahí también en el mismo chat de redes, las que están arriba de esas. Déjame ver cuáles son, hermano. En el chat de redes, las que están arriba. Abriste las de abajo, las que están arriba. Ok, déjame ver cuáles son, porque como no se veían ahí, revelaciones, ok. Déjame abrir otro. Los versículos que les voy a dar, 4:5, 8:5, 11:19, 16:18. Ok. Cuando nosotros empecemos a abrir este libro, ustedes van a entender cuál es la función de los cuatro seres vivientes. No voy a dar mucha información ahora, pero los cuatro seres vivientes van a cumplir dos funciones. Una es que dirigen los coros celestiales y otra es que son los ángeles encargados de ejecutar el juicio. Ellos son los ángeles encargados de ejecutar el juicio. Ustedes se van a dar cuenta que cuando entremos en el capítulo 6, los cuatro seres vivientes son los que están abriendo los sellos. Ellos están ejecutando el juicio. Pero este juicio se refleja de esta manera. Cuando están en el cielo, este es el capítulo 4:5, cuando están en el cielo, ahí va a aparecer inmediatamente la acción de lo que está sucediendo en la tierra. Ya Juan está en el cielo, dice así. Y del trono salían, de la presencia de Dios sale el juicio. ¿Qué es el juicio? Serían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían las lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya los 7 espíritus de Dios no están en la tierra, están en el cielo. Por lo tanto, ese juicio se está realizando por medio de relámpagos, truenos y voces. Ese es en el momento cuando la iglesia está en el cielo. Vamos a ver la segunda escritura. Se refieren todas a lo mismo. Cuando estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis,
Está aconteciendo un desastre en la tierra. La tierra gime, dice el libro de Romanos. Y entonces cuando la tierra está gimiendo, está habiendo un cambio completo en la estructura física de la tierra. Dice, y el ángel tomó el incensario son las oraciones de los santos, es el clamor de los santos, que vamos a ver nosotros en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, dice, y tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. El fuego significa juicio, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Están arrojando juicio a la tierra, dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Ahí se está haciendo juicio sobre la tierra. Vamos más adelante, en el 19. Dice, en estos momentos ya Dios Jesucristo tomó el control de todos los gobernantes de la tierra y tomó el control de la tierra. Entonces vienen los juicios que se van a dar en el 18, en el capítulo 18, 19 y 20 del libro de Apocalipsis. Se dice, y del templo, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se ve el cielo, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. El pueblo de Israel va a ser rescatado, dice, y hubo otra vez relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Ese granizo lo vamos a ver en el capítulo 16, ¿ok? Ahora nos vamos a ir al último. Es en el 16-18. Dice ya cuando se sueltan las copas de la ira, dice, hubo entonces relámpagos y voces y truenos, dice, y hay gran temblor en la tierra, un terremoto grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Va a haber un castigo terriblemente grande, terriblemente grande. La iglesia lo va a estar viendo desde el cielo, la iglesia lo está viendo desde el cielo, y en la tierra está la persecución del anticristo contra todos aquellos que creen en que Cristo ya vino y ellos han aceptado su venida. Ellos no van a ser salvos como fue la iglesia salvo, pero van a ser perseguidos y van a ser masacrados, y aquí están en un juicio. Vamos a ver, estas acciones que se ven desde el cielo, ¿cómo es que las cataloga el apóstol Juan cuando lo está narrando? Vamos a ver cómo lo cataloga. Vámonos al otro, Hermes. Al otro de Apocalipsis que vimos ahora. Ese. Hay 3 ayes en el libro de Apocalipsis, que son 3 escenarios diferentes. El ay es la señal de muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor. Es un dolor insostenible. Cuando hablamos de los ayes, acuérdense que en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, las puertas del infierno se abren y salen todos los demonios y empiezan a atacar a las personas, a los que están en la tierra, menos a aquellos que tienen la marca en su frente, la marca de nuestro Señor Jesucristo. A esos no los van a tocar, pero vean lo que dice aquí. Cuando los demonios salen, ha sido tanta la maldad que se ha ejecutado sobre ellos, Satanás los ha castigado, que le dice, el primer ay pasó. He aquí vienen 2 ayes más. Vienen 2 ayes más. Ahora vamos a pasar a los siguientes ayes. Está en Apocalipsis 11, 14 y 15, dice, y pasó el segundo ay. ¿Qué es el segundo ay? El segundo ay es cuando mueren los 2 testigos que son Elías y Moisés, y resucitan. Y entonces ahora ya al haber resucitado ya no queda la palabra de Dios en la tierra para nada. Entonces dice, viene la 7ª trompeta, dice, terminó el segundo ay y empieza el tercero. El tercer ay es el juicio contra los pecadores, el anticristo y el falso profeta y Satanás. Entonces dice, he aquí el tercer ay viene pronto. Dice, 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, aquí es donde Jesucristo toma y es donde viene el juicio, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Este versículo es uno de los versículos terminales que después los vamos a pegar con otros más, donde se produce el juicio y el pecado y las transgresiones han sido terminadas. Eso se conocen como los ayes. Los 3 ayes son 3 momentos de un dolor inmensamente grande sobre el pueblo de Israel y los pecadores. Entonces tenemos que en el cielo la iglesia va a estar viendo lo que sucede y se describe a través de relámpagos, voces y truenos. Y en la tierra, esos relámpagos, voces y truenos se traducen en ayes, dolor, sufrimiento, porque Satanás va a ser inclemente a la hora de castigar, porque sabe que sus días están debidamente contados y está pronto a terminar su juicio. Muy bien, nos vamos a devolver al otro lado. A las hojas, muy bien. Bajemos ahora a la página 4. Ok, entonces vimos que la iglesia no va a pasar la tribulación, ya eso lo vimos. Ok, la iglesia va a ser guardada de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, nosotros no vamos a estar. Ahora vamos a bajar un poquito y vamos a hablar a quién se refiere la tribulación. Vea que la palabra es clara, dice, la tribulación es el tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia, es para Jacob. ¿A dónde se define eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos explicando Apocalipsis 13? 1, que yo le decía que Jesucristo había salido de su casa, la casa de Jacob. Los israelitas, los judíos no habían entendido que ya Jesucristo había venido. Él no había entendido. Los judíos no entendieron. Entonces él le dijo que él dejaba la casa y iba a darle inicio a la iglesia. Él iba a empezar a hacer la predicación. Ahora vamos a ver el concepto de Jacob. En Jeremías 30, del 5 al 7, queda la siguiente escritura y dice así, y esto se parece mucho a lo que nosotros ya estudiamos cuando estudiamos la mujer en el Apocalipsis capítulo 12. Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, dice, voz de temblor, de espanto, voz de espanto. Búsquese, si usted no tiene mucho concepto del término espanto, búsquelo en el diccionario y entienda bien lo que significa la palabra espanto. Es terror, es algo que es invivible. Dice, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Adquirid ahora, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Era Jesucristo. Dice, porque he visto que todo hombre tenía en las manos sobre sus lomos, todos los hombres tenían las manos sobre sus lomos, estaban agotados, estaban terriblemente asombrados, dice, como mujer que está de parto. Dice, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, dice, pero de ella será librado. O sea, el pueblo de Israel será librado. Van a ser momentos de espanto, momentos de palidecer, van a ser momentos de dolor, van a ser tiempos de angustia. Pero Dios dijo en el libro de Zacarías 13, 8 y 9, que Él pasaría a su pueblo por el fuego, Él pasaría a su pueblo por el fuego, y Él los probaría, y finalmente, después de la prueba, Él diría que los judíos serán sus hijos y Él será el padre para ellos. Esta profecía, ¿dónde la vimos? Nosotros la vamos a ver ahora y la vamos a desglosar para que ustedes vean que es el pueblo de Israel. En Daniel 9, en Daniel 9, 24 y 12, 1, se refiere exactamente a quién es que va dirigido toda la segunda parte del libro del Apocalipsis. Repito, va a ser dirigido a aquellos que no creyeron en Cristo Jesús cuando tuvieran oportunidad de hacerlo o no la tuvieran, y contra los judíos. Eso ya lo habíamos visto nosotros en el libro de Romanos 11 y 2 de Tesalonicenses 2. Ahí estaba escrito lo que nosotros estamos diciendo, porque les dieron un espíritu de mentira para que no crean a la verdad. Entonces, durante el tiempo de tribulación, que es la función que van a cumplir los dos profetas, y los 144,000, muchos creerán que efectivamente Jesucristo ya vino y entonces van a ser guardados. Entonces vamos a ver aquí
donde es específicamente para un pueblo. Dice en Daniel 70. Acuérdense que hablamos la semana pasada, el viernes rápido de las 70 semanas de Daniel. Eran 7 semanas para construir el templo, 62 semanas más sumadas son 69 para la muerte del Mesías, y viene una semana de 7. En esa semana, entre la semana 69 y la semana 70, está la iglesia, que son 3.000 años, 2.000 años, más el milenio son 3.000, son 2.000 años, y después de eso viene la séptima semana. Eso lo vamos a estudiar. Aquí nada más estamos dando referencia al concepto. Son 7 más 62, son 69 semanas, desde la caída del templo hasta el nacimiento de Jesús, a la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús hay un espacio que son 2.000 años, son 2 días, lo que dice la escritura, pero son 2.000 años, y en esos 2.000 años, posteriormente viene la última semana. Eso sobre el pueblo de Israel. Entonces ven lo que dice la escritura de Daniel 9:27, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando de Daniel, es sobre el pueblo de Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. ¿Qué se va a dar en Jerusalén? La guerra de Armagedón. ¿Y cuál es su pueblo? Es el pueblo de Israel. Daniel capítulo 12 lo vuelve a repetir otra vez y le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y acuérdense ustedes que cuando estábamos estudiando Daniel, Apocalipsis 12, se decía que estaba Daniel defendiendo al pueblo de Israel. Entonces estamos hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Dice, y será tiempo de angustia. Otra vez vuelve a repetir la palabra angustia, la cual nunca fue desde que hubo hasta de entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, dice, todo lo que se hayan inscritos en el libro. O sea, aquí estamos hablando de escrituras que son consistentes y que están hablando todas ellas solamente del pueblo de Israel. Vamos a bajar un poquito más, porque esto no se refiere a la iglesia. Vamos a ver algunos referentes que aparecen. Ahí dice, Apocalipsis enfatiza a los judíos en la tribulación o la 70ª semana. Si usted lee la 70ª semana después de que la iglesia se va, usted todos estos escenarios se los va a encontrar. ¿Qué se va a encontrar? Se habla de los 144,000 y de los 2 profetas. En el capítulo 11. Los 144,000, ¿a dónde aparecen? En el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ok, y los dos profetas, ¿a dónde aparecen? En el Apocalipsis 11. Voy muy rápido. ¿O no? Bien. Quiero ir más pueblo. Sí, sí estás bien, Danu, pero sí vete así despacito, no tan rápido, para entender mejor. Ok. Gracias. Una tercera y última versión. ¿Quién me da la tercera versión? Pues no tengan pena, porque este curso es gratis. El Espíritu Santo lo está dando para que aprendamos. Bueno, ok, vamos a seguir. A partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que se está enfatizando sobre el pueblo de Israel. Inmediatamente aparece, o sea, el capítulo 6 del libro del Apocalipsis es un resumen de todo lo que va a pasar del capítulo 6 al capítulo 18. Es un resumen lo que va a pasar. Entonces, durante ese capítulo, ustedes se van a encontrar que se habla de 144,000 judíos. Esos 144,000 judíos aparecen en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Ahí tienen las escrituras. Se va a hablar de la guerra entre Satanás y los judíos. Y acuérdense que la mujer representaba al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces están hablando de Satanás y los judíos y aparece Miguel, como está dicho también en Daniel 12. Dice, el anticristo hace y rompe un tratado con Israel durante la tribulación. Eso estaba en Daniel 9:27. Se va decir la palabra confirmar. Pero para que se confirme algo, tiene que haber una firma. Quiere decir que ya hubo anteriormente un pacto entre los judíos y los árabes. Ese pacto se firmó el 1 de septiembre, diciembre 17 de 1978, en Camp Davis. Hubo 3 personas involucradas directamente. Una,
Menachem Begin, 2, Anwar Sadat y 3, Jimmy Carter. Este es un acuerdo político, no es un acuerdo religioso. El ecumenismo es un acuerdo religioso, no es un acuerdo político. Este es un acuerdo político, ¿de acuerdo? Es un pacto que ya se firmó. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 9:27, dice que se confirmará, quiere decir que hay un pacto que ya se dio y se va nuevamente a ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y repito otra vez, el propósito principal de la tribulación es que los judíos vuelvan otra vez a la casa de Jacob, que es donde Jesucristo nace. El origen de Jesucristo aparece en toda la Biblia, pero cuando usted se va a leer el libro de Génesis 49 y usted lee ahí de Judá, usted se va a dar cuenta que es la casa que Dios... Y ahora verán. ¿Perdón? Como la casa de Israel. Muy bien. Zacarías 12:10 define ese espacio donde el pueblo de Israel va a ser redimido. Dice así: yo derramaré sobre la casa de David, ya que estamos hablando de la casa de David. ¿Por qué David? Porque David fue también escogido como un primogénito. Eso lo habíamos estudiado. Eso estaba en Salmos 86. Aparece como un primogénito. Dice: yo derramaré sobre la casa de David, que es de donde viene Jesús. Le dice: y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de oración y gracia. Van a derramar sobre Jerusalén espíritu de oración y gracia. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice, y mirarán a mí. Vea lo que está diciendo. A él lo van a ver y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Aquí está reconociendo que el pueblo de Israel va a reconocer entre lágrimas que ya el Mesías vino y que ellos no se fueron con el Mesías porque no creyeron en él y creyeron a doctrinas de hombres. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, muy bien, muy claro. Muy bien, ok. Hermano Hermes, ¿me permite ver tantito las que estaban arriba? Ahí, gracias. Listo. Ok, ahora vienen aquí las cosas curiosas. Cuando ustedes estudien el libro del Apocalipsis, tienen que ser curiosos. El libro del Apocalipsis se explica solo, pero hay que ser muy curioso para investigar un poco más de lo que se trata. Si yo he dicho que la iglesia es raptada en el capítulo 4, eso lógicamente me tiene que llevar a mí a la conclusión de que a partir del capítulo 4 ya la iglesia no está en la tierra. No sé si soy claro. En el capítulo 1 hablamos de la iglesia, en el capítulo 2 y 3 hablamos de las 7 iglesias, pero en el capítulo 4 ya yo dije que la iglesia se fue. Entonces no tendría ninguna razón de ser que la palabra iglesia aparezca durante todo lo que es el proceso de la tribulación. Me doy a entender. ¿Qué pasaría? Si la iglesia aparece en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pues la iglesia va a pasar ese periodo. Si la iglesia aparece, la palabra iglesia aparece en el capítulo 14, pues la iglesia va a pasar ese periodo. Pero si la palabra iglesia no aparece, quiere decir que la iglesia no va a pasar ese periodo. ¿Me explico? No lo va a pasar. Entonces yo me aboqué a la tarea de sacar, vámonos a la otra nota, Hermes. Todos los versículos, ahí está. No, ese es el de la, no, perdón. Vámonos al anterior, Hermes. Vámonos al anterior. Ahí está, bajemos un poquito más. Seguí bajando. Ok. Ahí. Yo me di a la tarea de sacar todos los versículos que aparecen en la Biblia. Hermes y yo usamos una aplicación que se llama Gateway Bible. Vámonos ahí, Hermes. Porque esto lo saco de ahí. ¿De acuerdo? Ya yo lo sabía, pero borrate todo eso de ahí. Y ponete la palabra iglesia. Para que ustedes vean.
¿Ok? Dale a buscar, date el libro de Apocalipsis, ahí abajo a la derecha. La palabra iglesia aparece 19 veces en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver a dónde es que aparece. Aparece en Apocalipsis 1, seguí bajando, 1:4, 1:11, 1:20, 2:1, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:17, 2:18, 2:23, 2:29, 3:1, 3:6, 3:7, 3:13, 3:14, 3:22 y después hasta el capítulo 22. Quiere decir que del capítulo 4 al capítulo 22 no aparece la palabra Apocalipsis, no aparece la palabra iglesia. Y cuando aparece la palabra iglesia, vea lo que dice Jesucristo ya al final del libro y le dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. ¿A quién? A la iglesia. Él le está diciendo a la iglesia ahora, Jesucristo le está diciendo a la iglesia que todo eso que se pasó, él libró a la iglesia y él cumplió su palabra. Pero no está pasando la iglesia la prueba. Él está diciendo, yo soy la raíz y el linaje de David. Eso está en Isaías 11:2. Le dice, yo soy la raíz del linaje de David, dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis aparece desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el 3. Ya no aparece más. Quiere decir que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, la iglesia no va a sufrir absolutamente nada. Ahora, devolvámonos otra vez a la hoja que teníamos, Hermes. Ahí saqué yo todos los versículos y se los copié para que ustedes los tengan. Todos los versículos, los mismos 19 versículos que aparecen ahí, son los versículos que nosotros acabamos de buscar con esa aplicación que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Eso es, y un día de estos vamos a hacer una clase solamente para que ustedes aprendan a usar esta aplicación, los que no la conocen, porque es una herramienta muy importante para ustedes. Entonces, con esto que pretendo demostrarles, lo que pretendemos demostrarles, Hermes y yo, a ustedes, es que la iglesia no va a pasar la tribulación, la iglesia no la va a pasar, ¿ok? La iglesia no la pasa. No sé si están claros conmigo o seguimos. Claro. Sí, ¿alguien más? Hermana Beatriz. Bueno, muy bien. Voy a hacer otra aclaracióncita rápido para que ustedes me entiendan de qué se trata ahora. La iglesia, hermana, ¿voy muy rápido o voy bien? No, hermano, está bien. Disculpe, es que esta iPad no la podía yo quitarle el micrófono. No, muy no se bien, preocupe. hermano. No se Bendito preocupe. Dios. Gracias, hermano. Okay, ya se fueron mis hijos y ya estoy aquí firmes. Ok, gracias. Hermanos, vámonos un momentito ahora a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Vea, esto que les estoy explicando ahora es esencial para entender el libro. Es esencial. Espérate, 9, espérate, devolvete, Hermes. 1:9, guión 10, guión 10, coma, 4:1. O ponete 1:9-11. Yo voy a hacer una pregunta y yo mismo me la voy a contestar. ¿Quién era Juan? Juan era un apóstol. Si Juan fue un apóstol y Juan y Dios Padre le revela a Juan la presencia de Jesucristo, ¿quiere decir que Juan estaba representando a la iglesia o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a entender el versículo número 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Hermano de quién? Hermano de la iglesia. Juan está representando a la iglesia. A él están narrando
esta historia para que él se la explique a la iglesia. Por eso le mandan que escriba 7 cartas. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿A dónde va a estar él? En la tribulación. ¿En cuál tribulación? En la tribulación de la prueba, que aparece en el libro de los Hechos. Dice, en el reino y en paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan representa a la iglesia. Juan está representando a la iglesia. ¿A dónde va Juan como representante de la iglesia? Ve a dónde va. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan, representando a la iglesia, está en el Espíritu, y escucha la voz del Señor, y el Señor le habla a él como trompeta en el Espíritu, y le decía, escríbele a las 7 iglesias lo que va a suceder. Él es copartícipe con nosotros del Señor. Quiere decir que Juan representa a la iglesia. ¿Ok? También van a ser los 24 ancianos que representan a la iglesia. Los vamos a estudiar más adelante. Pero Juan en este momento está representando a la iglesia. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Pasemos ahí, eso es, dice. Después de esto miré, dice, después de esto, yo Juan, representando a la iglesia, vi una puerta abierta en el cielo. Juan, representando a la iglesia, ve una puerta abierta en el cielo, dice, y la primera voz que oí como de trompeta, Jesucristo está hablándole a Juan y le está diciendo, hablando conmigo, sube acá. Él está diciendo, véngase para arriba, véngase conmigo y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles eran esas cosas? Eran voces, trompetas, eran rayos. Él está en representación de la iglesia. Juan está siendo arrebatado al cielo para mostrarle todo lo que va a suceder, exactamente igual con nosotros. ¿Me entendieron este concepto o no? Es bien importante que esto me lo entiendan. Súper bien. Sí. Súper bien explicado. Ok. Bueno, muy bien. Ahora, si ustedes entienden esto, ¿qué dice aquí la palabra? Dice, después de esto, mire, y vean lo perceptivo que tiene que ser ustedes la palabra de Dios. Dice, he aquí una ¿qué? Una puerta. Él está viendo una puerta abierta. Es una puerta. Ahora vamos a estudiar bien el concepto de la puerta. Porque si Juan está viendo una puerta, yo tengo que ser acucioso, y estos materiales todos los van a recibir, ¿verdad? Uno tiene que ser acucioso y ver por qué es que Jesucristo está hablando de la puerta. ¿De acuerdo? Si usted no entiende el concepto de la puerta, no va a entenderlo nada. Por eso, si yo tengo que gastar la clase que viene otra vez en este tema y no pasar de aquí, no paso. Porque si usted no entiende esto, no entiende lo que viene, no entiende por qué es que la iglesia es raptada. Es importantísimo, es de vital importancia que usted entienda el concepto de la puerta. Y yo me aboqué ahora en la tarde, porque cuando yo estaba orando, el Señor me dijo a mí, tome usted el tiempo y saque las escrituras que son de la puerta. Así como saqué las de la iglesia, también me puse a sacarlas de la puerta y vamos a ver las de las puertas y saqué más que aparecen en el estudio. Entonces vamos a ver el concepto de la puerta. Vámonos ahora al otro estudio, Hermes. Algunas premisas dice, el mensaje de la puerta es, vamos a ver la puerta. ¿Quién es la llave? Dice, Jesucristo es el camino para entrar por la puerta. Él es la llave para entrar por la puerta. Dice, por la que todos deben entrar a la vida eterna. No hay alternativa. Usted tiene que pasar por esa puerta o no va a entrar. ¿Cuáles son las características de entrar por esa puerta? Los mismos versículos lo dicen. Dice, pasar por la puerta estrecha significa esforzarse, luchar, agonizar, que viene la palabra griega agonizomai, que significa angustia. En griego significa agonizar, significa morir. Eso es lo que significa la palabra esforzarse para poder pasar por la puerta. Dice, ningún ser humano pasará por esa puerta. No hay obra humana
que usted pueda llevar a cabo para pasar por esa puerta. Dice, para entrar por la puerta estrecha sigue siendo difícil debido a la oposición del orgullo humano, dice, y nuestro amor natural por el pecado. Mientras la persona ama el pecado, no puede pasar por la puerta. Y la vanidad se lo va a consumir, y la vanidad es vacío. Dice, y la oposición de Satanás y del mundo controlado por él, dice, y dice, todo lo cual batalla contra la búsqueda nuestra de la eternidad. Ahora, yo saqué muchas escrituras. Vamos a leer lo que está en amarillo, para que ustedes se formen. Ustedes las van a leer todas. Yo no tengo tiempo de leerlas todas. Pero ustedes sí lo van a tener, y vamos a empezar a bajar. Bajemos, vamos a ir leyendo lo amarillo. Bajemos un poquito la lectura. Ok, vamos a empezar leyendo Mateo 7:13 y dice así. Aquí es donde Jesucristo empieza a hablar de la puerta. Y vamos a ver la consistencia de la puerta hasta llegar al final. Dice, entrad por la puerta estrecha, dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta. ¿Por cuál puerta tenemos que entrar? Por la puerta estrecha. ¿Cómo lo define él? Dice, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Pocas personas son las que hallan la puerta estrecha. Y es lo que nosotros hemos hablado. O sea, lo que en estos momentos se considera la iglesia de Cristo, que el otro día estuve haciendo algunos números, y los que se consideran como las denominaciones cristianas en el sentido amplio de la palabra, que creen en la palabra de Dios y viven por la palabra de Dios, son como 300 millones de personas de todo lo que hay. Y esos 300 millones de personas, solamente un 25% va a alcanzar la salvación, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo 13. Pero bueno, dice, y pocos son los que lo hallan. Lucas 13, 23 a 24 sigue hablando de la prueba. Y dice, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las escrituras. Dice, y ahora viene la palabra, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Juan 14:6, es lo que les estoy diciendo, para entrar por la puerta dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acuérdense que yo les dije a ustedes en Juan 6:44, busquemos Juan 6:44, un momentito en las escrituras. No, en Gateway Bible. ¿Qué escritura necesita, hermano? Juan 6:44. Coma 65. ¿Coma qué? Coma. Ah, ¿coma? 65. Ok, démosle a ver. Dice así. El 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Quiere decir que, nadie puede venir, nadie puede ser salvo si el Padre no lo envía. Dice, si el Padre no lo envió, dice, y el que el Padre envía, dice, yo lo resucitaré en el día postero. Quiere decir que solamente aquellos que escuchan la voz de Dios son los que van a ser resucitados. Solamente los que lo escuchan. ¿Qué dice el 65? Dice, pero os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, nadie entra por la puerta primero si el Padre no lo determina como hijo. Estamos hablando en San Juan 1, 12 y 13. Dice, nosotros no somos hijos de Dios, ni por sangre, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y para que usted entre por esa puerta, tiene que ser por la voluntad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otra manera de entrar. Y esa es la puerta, que es lo que estamos estudiando. La puerta es angosta, hay que sufrir, hay que entrar. Solamente Jesucristo nos va a llevar ahí. Así que pasémonos al otro lado, Hermes. Ok,
Vamos ahora a hablar de San Juan 17, del 7 al 11. Dice así: Jesús es el buen pastor. Voy a leer nada más lo que está en amarillo. Usted en su casa, tómese el rato y usted lo va a entender. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Ahí lo está diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta. ¿Ok? ¿Qué dice en el versículo 9? Dice, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces estamos aquí yéndonos ahorita al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, sobre delicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde llegó él? A la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque entró por la puerta de Jesús. Entonces Jesucristo lo va a librar a usted de las acechanzas del enemigo cuando usted ingresa directamente por la voluntad del Padre. Por eso dice aquí, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien. ¿Qué dice Colosenses? Haciendo un paralelo entre San Juan 17:20 y Colosenses 4:3, San Juan 17:20 decía que él les había hablado la palabra y que nosotros debíamos de orar por aquellos que iban a ser salvos, por la confesión de ellos. Entonces, en Colosenses está la escritura que aclara, es otra escritura que dice, voy a leerla toda, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Pero ¿cómo se abre la puerta? ¿Qué lo está diciendo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La palabra de Dios es Jesucristo. En San Juan 7 se está hablando de que Jesucristo es la palabra. Entonces dice aquí, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer que el misterio, otro misterio. Ya vimos uno en 1 Corintios 15:51. Aquí está el otro misterio. Dice, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, la palabra es Cristo. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo es el verbo. ¿Y qué es lo que hace el verbo? El verbo es el que produce la salvación. ¿De acuerdo? No sé si me van captando. Voy a hacer un alto aquí. Preguntas. De todas maneras, este documento les va a llegar a ustedes hoy. Tienen que tomarlo y tienen que meditarlo mucho. Vean que yo les he dicho siempre, yo subrayo todo el tiempo y les pongo lo que a mí me va dando luz para entender la escritura que tenemos en la mano. Vamos a seguir, bajemos ahora. Seguimos hablando de la palabra. Ahora vamos a ver. Ya estamos en el libro del Apocalipsis. Hay una iglesia que es la iglesia posterior a la Reforma, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tampoco tuvo mancha. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo con esa iglesia? Se llama la iglesia misionera. ¿Qué significa ser un misionero? Ser un misionero significa ir a predicar, a pregonar la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces ve lo que dice Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. En el libro de Colosenses nos estamos dando nosotros cuenta de que el pueblo de Dios le está pidiendo a él que les indique a dónde deben ellos ir a predicar la palabra. Y aquí en Apocalipsis 3:8 les está abriendo la puerta para que pasen. Dice, la cual nadie puede cerrar. Una vez que Jesucristo abre la puerta y la persona es salva, se confirma en esta escritura que la salvación no se pierde. Dice, he puesto una puerta delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una vez que usted es reconocido por el Padre como su hijo, nadie lo puede cerrar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Y en Apocalipsis 3:10 da la promesa de la palabra, le dice, por cuanto has guardado que la palabra, dice en Apocalipsis 13:10, ha guardado la palabra. ¿Qué es lo que ha guardado? A Jesucristo en su corazón. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra es la palabra que no tiene la iglesia ahora, porque la iglesia hoy en día tiene a Jesucristo fuera. Vea lo que hace Jesucristo. Dice, en 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta.
para que nosotros abramos, porque él vino por todos los perdidos. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Todo esto es puerta, todo eso es Jesucristo dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, después de la iglesia, que ya lo acabamos de ver, van a pasar del capítulo 4 al capítulo 16, al 18, perdón, toda la tribulación. Entonces vamos a ver qué pasa después de la tribulación. Ya la iglesia, después de 3:20 viene el rato y vuelve otra vez a decir en Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto, mire, he aquí una puerta abierta en el cielo. Siguen abriéndose las puertas. Es una puerta. Nosotros vamos a entrar por una puerta y la puerta es Cristo Jesús, porque esa fue la voluntad del Padre. En Apocalipsis 18, del 1 al 8, está hablando de la iglesia y dice, después de esto, oí una gran voz, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿a dónde está la iglesia? Vea, dice aquí, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿A dónde está la iglesia? La iglesia está en el cielo. Al estar la iglesia en el cielo, yo creo que me voy a adelantar un poco, pero les voy a dar otro tip. Dice, y los 24 ancianos que representan a la iglesia también, y los 4 seres vivientes que representan también los evangelios, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿A dónde está la iglesia en el trono? Están en la corte celestial. ¿Lo ven? Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, están los ángeles, está todo. Estamos en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Está la iglesia. La iglesia que entró por la puerta. Y dice, en el versículo 19:6 dice, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Él es en la puerta. Nosotros vamos a llegar a Él. A Él es donde vamos a llegar. Y dice el 7, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado. Es la iglesia. La iglesia se preparó. Por eso la iglesia está en el cielo. La iglesia se ha preparado. Hasta aquí hay preguntas. Todo bien. Bueno, seguimos. Ahora vienen las bodas del Cordero. Ya la iglesia está en el cielo. ¿Qué va a suceder en el cielo? Las bodas del Cordero antes de que venga y le dice, bienaventurados los que son, ¿qué? Llamados. Los que son llamados a la cena del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Ok? Apocalipsis 21:12. Y ahora quiero hablar de los judíos. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿A dónde aparecen esas 12 puertas? Esas 12 puertas aparecen en el libro de Nehemías cuando el templo se cayó. Estaba la puerta del pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres inscritos, que son, ¿qué? Las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí están las tribus de Israel. ¿Por qué no aparece la iglesia? Porque la iglesia ya está en el cielo. Lo acabamos de ver ahorita en Apocalipsis, a puro principio, cuando hablé de la iglesia, en el versículo número, ya les voy a decir cuál fue. En el versículo 22:14. Ok, sigamos entonces. En el versículo 21:25 dice, cuando usted ya es salvo, y otra vez lo vuelve a repetir porque estoy explicando el plan de salvación por otro lado, dice 21:25, dice, las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las puertas del cielo, una vez que usted ingresa por esa puerta y usted es determinado como hijo de Dios, la salvación no se pierde. ¿De acuerdo? No se pierde y usted está delante de la presencia del Padre. Ahora vamos a ver a dónde aparece esta iglesia. ¿Quiénes son esta iglesia? Los judíos. Los judíos aparecen. Dice, en Apocalipsis 7, del 9 al 10, que también es un error que cometen muchos los que son tribulacionistas, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas que
de todas las naciones, de tribus y pueblos y lenguas. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dice que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas, con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, y está subrayado, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Ok, y ahora nos vamos a la 23. ¿Qué dice la 23? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho en el árbol de la vida, dice, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué es lavar las ropas? ¿Qué entienden ustedes por lavar las ropas? Dejar atrás el pecado. Arrepentirse, es correcto. Es correcto lo que está diciendo Felia. Es dejar el pecado. Es una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos ahora a otro concepto. Vámonos a la página 6. Hermes. Esa ya la pasamos también. Vámonos ahora ya. No, subite un poquito. Ok, vamos a ver. Otra característica importante. Ya nosotros hablamos de la puerta, ya nosotros hablamos de la iglesia. Ahora vamos a hablar cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en referencia a su Padre. ¿Qué le dijo? ¿Cómo nos teníamos nosotros que dirigir al Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Okay? Eso está en Mateo 6. Él mismo nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, él le dice a la iglesia que use la palabra Padre. Vamos a ver si después de que la iglesia se va, que es en el capítulo 4, aparece la palabra Padre y ya no aparece. Aparece en Apocalipsis 1:6, aparece en Apocalipsis 2:27, aparece en Apocalipsis 3:15 y aparece en Apocalipsis 3:21. No aparece la palabra Padre adelante, sino que ¿hasta cuándo? Hasta en el momento en que va a ser redimido el pueblo de Israel, y le dice, después de esto miré, dice, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, dice, y con él habían 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Vamos a ver, ¿a dónde tiene la iglesia el escrito en nombre del Padre? ¿A dónde lo tiene? Buscame Efesios 1:13. ¿A dónde lo tiene? Ellos lo tienen en la frente. Eso es lo que dice la Escritura. ¿A dónde lo tiene la iglesia? Dice, y habiendo vos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que en la frente. No, ¿verdad? Nosotros fuimos sellados en el Espíritu. Entonces la iglesia es sellada en el Espíritu. ¿Y los judíos a dónde son sellados? En la frente. Entonces, volvamos a la escritura anterior. ¿Les queda claro este concepto? El Espíritu Santo mora en mí. Y él es el que me identifica a mí como iglesia. Pero aquí en el 14:1 dice otra cosa. Dice, después miré y dice, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Dice, y con él 144,000 que son judíos y que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito. ¿A dónde lo tenían? En la frente. No fueron sellados, lo tenían escrito. Eso lo vamos a estudiar después. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Hola Danubio, buenas noches. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, por dicha. Me alegro mucho. Esa parte, ¿puedes repetírmelo más claro, lo de que la frente y que, bueno, sí entiendo que en el Espíritu Santo es la iglesia, pero lo otro, lo de la frente, o sea, se me hizo un enredo. Ok, bueno, que vamos a ver. La iglesia, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿a dónde lo recibimos? En nuestro corazón, Ajá. en nuestra mente y en nuestra conciencia. ¿A dónde está? Está adentro de nosotros.
Amén. ¿Ok? Ajá. Nos ponemos en Apocalipsis 7. Lo voy a aclarar en Apocalipsis 7. Estamos entendidos que ya la iglesia se fue. Ya la iglesia no está. Entonces ahora vamos a hablar del pueblo de Israel. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ellos, ellos se van cuando Jesucristo venga por la iglesia. Pero ellos se quedaron. Quiere decir que el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Hasta ahí estamos bien, Silvia. Sí, hasta Ok. ahí. Ok, entonces vamos a ver, porque una es una marca interior y la otra es una marca exterior. Vamos a ver. Los judíos fueron circuncidados físicamente para ser determinados como judíos, que fue la circuncisión. Era una marca externa. Jesucristo a su iglesia le circuncida el corazón. Eso está en Colosenses 2, 13, 14, 15 y 16. O sea, la iglesia se circuncida en el corazón. La marca de la iglesia está en el corazón. Metete para arriba antes de poneme Colosenses 2. Ahí. Colosenses 2. Del 14, del 13 en adelante, 13 guión coma. Ok. Vamos a ver. Ve lo que dice aquí. Y a vosotros, a la iglesia le está hablando, y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, porque nosotros no estábamos circuncidados, físicamente hablando, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice, anulando, más bien vámonos desde el 11. Ok. Vámonos al 11. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos, dice, y a vosotros que estabas muertos en pecados, en la incircuncisión de la carne, porque nosotros no nos circuncidamos en la carne, que era el pleito que se tenían Pedro y Pedro decía que ve que circuncidaban, y Pablo que no. Entonces Pablo aquí explica en el libro de los Colosenses que nosotros somos circuncidados en el corazón. ¿Estamos claros? Sí, sí. Okay. Entonces nosotros somos circuncidados en el corazón, no hay una marca externa. Los judíos sí tenían una marca externa, que era la circuncisión carnal en sus genitales, ¿de acuerdo? Nosotros en el corazón. Entonces los judíos van a ser marcados externamente. Vamos a verlo ahora en Apocalipsis 7. Dice así, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles, dice. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía el ángel? Tenía un sello. El ángel tenía un sello. El ángel venía a sellar. No era el Espíritu Santo, que es el sello de la iglesia. Venía a sellar. Vamos a seguir leyendo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño sobre la tierra y al mar, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, ¿qué dice ahí? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que después de que la iglesia se va, la iglesia va a tener un sello en la frente. Los judíos y los que van a creer en Jesucristo en ese momento, no puede estar el Espíritu Santo en ellos porque el Espíritu Santo ya no está, se fue para el cielo. ¿Estamos claros? Entonces van a ser sellados en la frente. Van a ser sellados en la frente. Vamos a buscar otro ejemplo. Hermanos, andame, poneme Apocalipsis 9. Vamos a ver que los demonios tampoco los pueden tocar porque ya tienen un sello. Vamos a ver aquí. Dice,
salieron los demonios, eso ya lo explicamos, y vienen a causar mal sobre la tierra. Ve lo que dice el 9. Dice, y se les mandó que no dañasen la hierba ni cosa alguna, dice, ni a ningún árbol, sino solamente aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, Satanás no puede tocar, no va a poder tocar al pueblo de Israel, ni a los que hayan creído en Dios en ese momento. La iglesia ya no está. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia estuviera aquí? Simplemente Satanás no gobernaría, porque el Espíritu Santo es el que tiene control sobre la tierra. Vámonos un momentito a Génesis 1:2, Hermes, para que vean ustedes a dónde es que aparece el Espíritu Santo en todo este juego. Génesis 1:2. Ve lo que dice aquí. Dice, y la tierra estaba vacía, estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, que la tierra estaba gobernada sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que de la tierra al Padre solamente el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es lo que establece la diferencia o el límite del territorio que le corresponde a Satanás. Eso es lo que esto quiere decir. Entonces, la iglesia no está, el Espíritu Santo, la iglesia está sellada en el corazón. En el Apocalipsis, ellos no creyeron en Jesús, pero van a creer que Él ya vino y van a creer en su palabra, entonces van a ser sellados en sus frentes. Esa es la diferencia. No sé si me logré explicar. Sí, ya ahora sí me quedó mucho más claro, Danubio. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Bueno, con mucho gusto. Vámonos al otro lado. Bajemos, Hermes. Aquí hay una cosa bien importante. Y yo quiero hacer hincapié en este versículo que aparece aquí. Dice, parece haber diferencias mayores entre los pasajes del rapto y la segunda venida. Vea la advertencia que nos hacen en el libro de Timoteo. Dice lo siguiente, dice Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, el obrero del Señor se caracteriza porque conoce bien la palabra de Dios. Repito, procura con diligencia, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado, ¿ok? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si usted no usa bien la palabra de verdad, usted es como una retama que el viento la mueve y la lleva para cualquier lado. Por eso es que estos estudios son por escrito. Son documentos que nosotros tenemos, de libros que tenemos, son documentos de estudios que hemos llevado, de notas que tenemos, pero se los estamos dando para que ustedes los tengan y ustedes los repliquen. Esa es la idea. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? Vamos a leer lo que, por la razón por la cual yo puse esta nota. Y puse diferentes versículos, uno al lado derecho. El que aparece en el rapto no aparece en la segunda venida porque no dicen lo mismo. En el punto número 1 dice, Jesucristo viene por sus santos, viene por sus santos en el rapto. En la segunda venida dice Jesucristo viene con sus santos. En el primero él viene por su iglesia y en la segunda él viene con su iglesia. Él viene por su iglesia y en la segunda viene con su iglesia. ¿Ok? Vamos a ver qué dice también en el rapto. Dice, estarán dos en una cama, dice, uno será tomado y el otro se quedará. Uno será tomado y el otro se quedará. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice, todo ojo le verá. Dice, y harán lamentación, porque no creyeron en él. Entonces, uno se va y el otro se queda. Pero después el que se queda va a lamentarse porque viene Jesucristo con su iglesia. Apocalipsis 3:10 dice, Jesucristo promete librarnos de la hora de la prueba. ¿Por qué? Dice, ¿por qué nos manda a orar? Para ser hallados dignos de escapar de todas las cosas. Él nos manda a orar, nos manda a velar.
no nos manda a prepararnos para una tribulación. No, pero lo que dice de la par. Dice, Jesucristo resucita a los que murieron durante la tribulación, los resucita a los que murieron durante la tribulación. Ellos no escaparon, sino que murieron durante ella. O sea, los que van a pasar la tribulación van a morir durante la tribulación. Algunos quedarán vivos al final, pero van a morir durante la tribulación. Y son dos conceptos completamente diferentes. Bajemos, Hermes. Bajemos, eso es. Dice, 4. Los creyentes son arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire. Ahí está la escritura. En la segunda venida dice, Jesús regresa. En una, Jesús se lo lleva. Y en otra, Jesús regresa. ¿Con quiénes? Dice, regresará para reinar. Estamos ya en el milenio. Satanás será arrojado al abismo por 1000 años. Luego, aquellos que murieron por Cristo, no con Cristo, murieron por Cristo, dice, durante la tribulación son resucitados. Véanse los versículos y vean las diferencias de las palabras y entiendan el contexto en el cual se está dando. 5. Dice, no hay señales de que el rapto se acerque, no hay señales. El Señor nos dice a nosotros que velemos y nos dice, cuando ustedes escuchen la palabra paz y seguridad, es que el rapto está cerca. Eso es lo que nos quiere decir. Pero a los que no creyeron en Cristo y van a pasar a tribulaciones, dice, muchas señales anuncian su venida. Todo Mateo 24 lo anuncia. Todo. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. 6. Las pruebas no se mencionan en pasajes sobre el rapto, no se mencionan pruebas sobre el rapto. Se mencionan que nosotros vamos a pasar tribulaciones. Dice, la segunda venida sucede a la mitad de la gran tribulación. Y está claro, Mateo 24, que eso es lo que vamos a ver ahorita también. Dice 7, los pasajes sobre el rapto claramente enseñan que los santos se levantarán para encontrarse con el Señor. En el Antiguo Testamento, referente a la segunda venida, dice, ninguno de los pasajes sobre la segunda venida se refiere claramente al rapto. No va a haber rapto. No hay rapto para ellos. ¿Ok? 8. En el rapto, todos los que aún viven serán transformados. Ahí está, 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 17, y pueden agregarle ahí Filipenses 3, 21. Dice, ninguno de los pasajes sobre la segunda venida enseña que los creyentes serán transformados. No, los creyentes no van a ser transformados. Los creyentes que pasan la tribulación. 9. Dice, los pasajes sobre el rapto claramente muestran que los muertos en Cristo Jesús resucitarán. En el punto 9. En la segunda venida de Cristo dice, los pasajes sobre la segunda venida de Cristo no muestran claramente la resurrección de la iglesia. No la muestran porque ya la iglesia ya fue resucitada. 10. Ninguno de los cambios en la tierra se relaciona con el rapto. Pero acuérdense que va a haber una gran transformación en la tierra durante la tribulación. Dice, los pasajes sobre la segunda venida de Cristo muestran cambios en la tierra. Dice, el monte de los olivos se partirá en 2. Y ahí están todas las escrituras. ¿Queda claro hasta aquí? Eso lo tienen que leer con calma y tienen que analizarlo y tienen que verlo, pero son cosas diferentes. Tienen que leerse todos los versículos que aparecen ahí para que ustedes se puedan formar el criterio. ¿Preguntas? Muy bien. No. Y la última parte se las dejo para que ustedes la lean. En el libro de Apocalipsis se le está advirtiendo al pueblo de Israel que van a pasar una gran tribulación. Una gran tribulación. ¿Qué es lo que le están demandando a la iglesia? A la iglesia lo que le demandan es velar. Velar, orar y orar y orar y orar. Hay una diferencia entre estar velando y estar esperando una tribulación. Los que no están en Cristo Jesús creen que nada va a pasar. No hay infierno, tampoco hay cielo, no va a haber juicio, no hay castigo. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros sí lo sabemos. Entonces hay una diferencia entre uno y otro. Y ya terminamos la introducción. El viernes
vemos capítulo 4. Y ahí ya, si este ya no se va a complicar tanto. Eso es complicado, Danubio. ¿Cómo? Es muy complicado. No, no es complicado. Ana Cristina, lo Hay que que pasa... estudiar más. Ah, eso sí. Sí, eso sí. Pero acuérdense que estamos a dar una, o sea, a no hacer estudio un día y solamente a sacar preguntas. Sí, sería bueno. Y cuando Primero, ustedes quieran. masticarlo bien para después hacer las preguntas, porque sí, está... Todavía tengo que estudiarlo más para asimilarlo mejor. No, y todavía dice Danubio que es la pequeña introducción. Oh, my. Sí, es que es una pequeña introducción. Pero es más fácil lo que viene. Bueno, sí, esperemos en Dios que nos ilumine y todo lo podamos asimilar. No, es que yo creo que uno más o menos va entendiendo, pero afianzar la información es lo que hay que estudiar mucho. Sí, es que usar la información, o sea, entenderlo ahora es lo correcto. Ajá, No preocuparse de tomar notas, sino entenderlo. ajá. ¿De acuerdo? Pero Cuando apenas lo estamos oyendo, entonces hay que estudiar. Sí, por eso les van a mandar el estudio. Apenas terminemos, tómenlo y léanlo. Y si tienen preguntas, el próximo viernes lo hacemos. Porque el próximo viernes lo que voy a explicar más es la simbología y que la iglesia ya está en el cielo. Como dijimos, Juan es o sea, vamos a hacer una pregunta. ¿A quiénes le van a dar las coronas? Ese estudio ya él me lo dio. Las coronas se las van a dar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Entonces, en Apocalipsis 4 se están dando coronas. Quiere decir que la iglesia está en el cielo. O sea, son cosas que vamos a ir sacando nosotros por añadidura. O sea, diciéndolo de otra manera, si a mí me meten en un quirófano con bata, son dos cosas, o me van a operar o voy a operar. ¿Me explico? O sea, así es esto. O sea, si van a entregar coronas en el cielo, pues los pecadores no las van a recibir. ¿Por qué? Porque las coronas se están entregando a los que predican la palabra de Dios, a los que enseñan la palabra de Dios, a los que se han apartado del pecado. O sea, un pecador nunca va a recibir una corona. ¿De acuerdo? Entonces las cosas van cayendo por su propio peso. Si a Juan lo llevaron al cielo, que es representante de la iglesia, y Juan está en el cielo, ¿a quién le está diciendo que va a llegar al cielo? A la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, le están diciendo a la iglesia que es fácil, ¿no? Vimos que decía que muchos no lo van a hallar y que va a haber que esforzarse. Ese no es el mundo sigue en su fiesta, sigue en su parranda y siguen todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Nosotros como iglesia hemos tenido que pagar un precio. Es más, ya nosotros desechamos el pecado, no es parte de nosotros. Eso no significa que no somos pecadores, todos somos pecadores, pero ya no es algo que nos agrada hacer. Nosotros simplemente somos reticentes a actuar dentro del pecado. Entonces, si uno mantiene estos conceptos y está clarito, sin buscarle mucho acomodo, lo que estamos diciendo, es eso que les decía, no es lo mismo la hora del desayuno que el desayuno. ¿Ok? A mí a la iglesia le están llamando que se viene el rapto, ¿de acuerdo? Pero el rapto no es la hora, es la actitud de la persona para llegar a la presencia del Padre. ¿Me explico? Entonces, todos estos detallitos, yo sé que ahorita se les hizo una zambumbia terrible a los que escuchan el tema por primera vez y por segunda y por tercera y cuarta y quinta, y a todos se nos complica. Pero ya con este ejercicio que estamos haciendo ahora, cuando entremos a la iglesia va a ser más fácil. Ya cuando entremos a Apocalipsis 4 va a ser más fácil. ¿Cuál es el éxito? Sentarse ahora y volverlo a leer otra vez. Y apuntar al margen de las hojas las preguntas, aquello que ustedes no entiendan que se tiene que desarrollar. Porque ya en sí entender la simbología de Apocalipsis 4 es fácil, además ya se la dije. Los 24 ancianos son la iglesia, ¿por qué? Porque reciben coronas. Está sencillo.
Okay. Los cuatro seres vivientes, ¿quiénes son? Pues son los encargados, son ángeles que tienen 6 alas o 4 alas, son querubines que están resguardando la entrada al cielo. Acuérdense que Adán y Eva los echaron del paraíso y habían 2 ángeles parados. Bueno, esos 2 ángeles que están ahí son los 2 ángeles que están guardando también la entrada de Jesucristo, porque es conforme al evangelio que van a ingresar. ¿Qué era lo que hacía Satanás? Satanás dirigía los coros celestiales. ¿Cuál es la función de los querubines? Dirigir la alabanza también. Entonces estamos hablando de que son ángeles, seres que Dios tiene para ministrar a su iglesia. Entonces ellos van a estar con parte. Entonces ya se los expliqué. Ya está explicado, Apocalipsis 4. La parte que había que entender era esta, para que se entendiera de que hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo, de que hay una iglesia, y aparece hasta en los primeros capítulos 1, 2 y 3, para no confundirlos con los judíos. Hay una palabra que es Padre, donde nosotros nos enseñan que el Padre nuestro, Jesucristo lo dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que está, y ya está. O sea, ese es todo el tema. La iglesia, nosotros somos sellados en el corazón, y los judíos van a ser sellados en la frente. ¿Ven que es fácil? ¿Sí o sí? Para allá vamos. Pero ya está más fácil, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta?